a ver ahora lo que es AngularJS como una herramienta creada por Google. Angular es un framework estructural MVC creado para aplicaciones web dinámicas. Lo que hace es utilizar HTML como lenguaje de plantillas y permite extender la sintaxis de HTML para expresar los componentes de la aplicación. Vamos a ver lo que es la estructura básica y la navegación. Para esto, Angular requiere de algunas herramientas y proporciona herramientas para el desarrollador. Una de estas son las directivas. Una directiva es un marcador o una etiqueta HTML que indica a Angular ejecutar o hacer referencia a algún código JavaScript. Las directivas pueden tomar forma de atributos, elementos HTML, clases CSS o incluso hasta comentarios en HTML. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos nuestra directiva, que en este caso es ngController, que a su vez llama a una función que está definida en un archivo JavaScript llamada myController. Esto no es el mejor ejemplo de todos, porque no es precisamente una función a lo que tiene que llamar esta directiva, pero es un poco para entender cómo se hace el binding entre lo que es HTML y JavaScript. Tenemos otra característica de Angular, que son los módulos. Estos se usan para escribir partes de una aplicación en Angular. A su vez, también permiten que sea el código mucho más fácil de mantener, ya que lo podemos tener separado, tal como se hace con Node. También definimos las dependencias de la aplicación. De esta forma lo podemos entender mucho mejor y mucho más rápido. En nuestro ejemplo vamos a incluir ahora el módulo que acabamos de crear. Tenemos un módulo MovieApp, lo definimos como módulo de Angular y lo tenemos en un archivo app.js. Pues lo primero que hay que hacer es incluir este archivo como lo hacemos normalmente para incluir archivos JavaScript en HTML, mediante la etiqueta script. Una vez hecho esto, el siguiente paso es decirle a nuestro HTML que va a usar una aplicación de Angular. Para esto, se utiliza el atributo ngapp en HTML, indicándole el nombre de nuestra aplicación, que es en nuestro caso MovieApp. En Angular también podemos utilizar expresiones. Estas expresiones permiten insertar valores dinámicos en HTML, como por ejemplo operaciones numéricas. Como podemos ver en este ejemplo, yo tengo una multiplicación de dos valores que al renderizarse se va a mostrar el resultado de esta multiplicación. También nos permite hacer operaciones con cadenas de caracteres. Asimismo, tengo un ejemplo donde voy a hacer una concatenación de valores y que al renderizarse lo que se van a mostrar es la concatenación final. Angular también nos proporciona controladores. Estos sirven para definir el comportamiento de la aplicación mediante funciones y valores. En nuestro ejemplo, vamos a crear el controlador MovieController con un atributo movie. Por otro lado, tenemos en nuestra aplicación Angular una variable movie donde vamos a tener un objeto JSON que incluye el nombre, descripción y un booleano simplemente para describir si está o no en cines. Pues para asignar esta variable a nuestro controlador, ya que es un atributo, lo vamos a asignar con this.movie. Posteriormente, en nuestro HTML, vamos a definir la directiva ngController, donde vamos a escribir el nombre de nuestro controlador y lo vamos a redefinir con otro nombre, más para tratarlo de una forma más sencilla. Posteriormente, luego vamos a acceder a los atributos de nuestro controlador mediante la expresión mc.movie.name, mc.movie.description, por decir dos. En nuestro HTML luego vamos a ver que se muestra nuestro título de la película, la descripción provista y un checkbox marcado si es que se encuentra o no en cines. Hay que tener en cuenta que los valores de nuestro controlador únicamente se mostrarán siempre y cuando se encuentren dentro del scope del controlador. Si ponemos una etiqueta de estos debajo o luego de definirlo, simplemente no se mostrará nada. Así como Angular tiene sus propias directivas, también nos permite crear nuestras propias directivas. Estas directivas sirven para escribir código HTML para expresar ciertos comportamientos de nuestra aplicación. En nuestro ejemplo tenemos, por ejemplo, en nuestro index, una etiqueta definida nombre-película. Posteriormente en nuestro app vamos a tener la directiva nombre película, pero hay que tener en cuenta el nombre, ya que en nuestro app hay que definirlo con camel case. La directiva pues va a recibir como primer parámetro el nombre de nuestra directiva y como segundo parámetro un callback. Este callback va a tener ciertos atributos
donde se va a indicar ciertos parámetros de nuestra directiva. En este ejemplo concreto, pues lo hemos puesto para que se restrinja únicamente a elementos, por eso se pone la letra E. También se puede reemplazar por otro valor, como puede ser la A, para indicar un atributo. También ponemos nuestro template URL, que es el archivo o ID de la plantilla que vamos a utilizar. Posteriormente, en nuestra plantilla vamos a definir lo que vamos a escribir en el código HTML. Y aquí ya tenemos el objeto movie para poder escribir el nombre de la película. Angular también nos proporciona servicios. Estos servicios sirven para definirle funcionalidad adicional a los controladores, que también pueden ser ya sea para obtener datos JSON de algún otro servicio web utilizando la variable de Angular HTTP, puede ser también para enviar mensajes a la consola usando el comando log, o simplemente para filtrar los resultados utilizando también una variable de Angular llamada filter. La variable HTTP permite realizar peticiones asíncronas al servidor. Es decir, que yo puedo hacer una petición GET dándole una URL a algún archivo JSON en nuestro ejemplo o algún otro servicio, una API que nos pueda proporcionar algún resultado en formato JSON y posteriormente pues vamos a tener ese resultado. Esta es una forma similar de cómo llamarlo también. Por un lado se puede definir el tipo de método que se va a utilizar. Por otro lado, también podemos directamente llamar a la http.get e indicarle únicamente la ruta. Y si hubiera una API key que utilizar, pues también definirla. En ambos casos, se devuelve un objeto de tipo promesa. Esto quiere decir que posteriormente podemos ejecutar algún callback en caso de éxito y otro en caso de error. En nuestro ejemplo, vamos a hacer ahora una llamada a un servicio usando get. Vamos a llamar a un archivo movies.json de tal forma que nos traiga un listado de películas. En caso de éxito, vamos a recuperar esos datos y asignarlos a nuestro controlador. Pero no podemos asignar los datos directamente. Lo que tenemos que hacer antes de eso es definir una variable en forma de atributo a nuestro controlador para poderlo ubicar en nuestra propia instancia. Por ende, creamos la variable theater y la asignamos a this, indicándole que va a ser la instancia de este controlador. Dentro de theater creamos un objeto movies que va a ser un array de todas las películas que van a regresar en la petición. Ya con esta variable podemos asignarle el data que devuelve nuestra petición get y poderlo tener dentro de nuestro controlador.